Hola, mi nombre es Jean-Paul Espinosa y actualmente formo parte del equipo de biblioteca de la Casa de la Literatura. La presente grabación integra el segundo ciclo de videoensayos que tendrá como finalidad leer y comentar poemas que aborden directamente el tema de la nación en la poesía peruana publicada a lo largo del siglo XX. Como ya he mencionado en los videos anteriores, me propongo básicamente explorar las características principales del modo en que estos poemas imaginan la nación. Así voy a brindar algunos apuntes respecto a la forma, el contenido, el contexto, los planteamientos ideológicos y demás. Así que sin más preámbulo presentaré el poema de hoy. Se trata de Todo esto es mi país, ustedes ya lo pueden ver en pantalla. Quiero mencionar nada más algunos datos necesarios. Miren, el texto apareció en la edición de la poesía completa de Sebastián Salazar Bondy, aquella que apareció en 1967, como un apéndice del conjunto Confidencia en Altavoz, que a su vez había aparecido originalmente a comienzos de la década de 1960. Pero ojo, estoy tomando la edición de 1967, que sale con Moncloa Editores. Bueno, voy a continuación a dar una lectura y pasaré después a comentar mis impresiones. Todo esto es mi país. Mi país, ahora lo comprendo, es amargo y dulce. Mi país es una extensa pasión, un triste piélago, un incansable manantial de razas y mitos que fermentan. Mi país es un lecho de espinas, de caricias, de fieras, de muchedumbres quejumbrosas y altas sombras heladas. Mi país es un corazón clavado a martillazos, un bosque impenetrable donde la luz se precipita desde la copa de los árboles y las montañas inertes. Mi país es una espuma, un aire, un torrente, un declive florido, un jardín metálico, longevo, hirviente, que vibra bajo soles eternos que densos nubarrones atormentan. Mi país es una fiesta de ebrios, un fragor de batalla, una guerra civil, un silencioso páramo cuyos frutos son jugosos, un banquete de hambres, un templo de ceremonias crueles, un plato vacío tendido hacia la nada, un parque con niños, con guitarras, con fuegos, un crepúsculo infinito, una habitación abandonada, un angustiado grito, un vado apacible en el cual se celebra la vida. Y mi país es un sepulcro en medio de la primavera, una extraña silueta que abruma con su brillo la soledad, un anciano que camina lentamente, inácido que horada los ojos, un estrépito que apaga todas las músicas terrenales, un alud de placeres, un relámpago destructor, un arrepentimiento sin culpa, un sueño de oro, un despertar de cieno, una vigilia torva, un día de pesar y otro de risa que la memoria confunde, un tejido de lujo, una desnudez impúdica, una impaciente eternidad. Mi país es un recuerdo y una premonición, un pasado inexorable y un porvenir de olas, de resurrecciones, de caídas y festines. Mi país es mi temor, tu ira, la voracidad de aquel, la miseria del otro, la defección de muchos, la saciedad de unos cuantos, las cadenas y la libertad, el horror y la esperanza, el infortunio y la victoria, y la sangre que fluye por las calles hasta chocar con el horizonte y de ahí retorna con una resaca sin fin. Mi país es la mujer que amo y el amigo que abrazo tan solo por amigo, el extraño que te sorprende con su odio y el que te da la mano porque quiere. Mi país es la ventana a través de la cual miro la tarde que cae con sus ramos de melancolía en mi pecho y el agua matinal con que limpio mis pupilas de imágenes sucias. Es el aire que respiro al salir de mi casa cada día y la gente que se precipita conmigo a los quehaceres sin sentido. Es el trabajo, la fatiga, la enfermedad, la locura, el pensamiento, la prisa, la desconfianza, el ocio, el café, los libros, las maldiciones. Mi país es la generosa mesa de mi casa y los rostros familiares donde contemplo la marea incansable de mi dicha. Y es el cigarrillo que consumo como una fe que se renueva y el perro cuya piel es cálida como su amistad. Mi país son los mendigos y los ricos, es el alcohol y la sed, la aventura de existir y el orden en que elijo mis sacrificios.
Mi país es cárcel, hospital, hotel y almacén, hogar, arsenal. Mi país es hacienda, sembrío, cosecha. Mi país es escasez, sequía e inundación. Mi país es terremoto, lluvia, huracán. Mi país es vegetal, mineral, animal. Mi país es flexible, rígido, fluido. Mi país es líquido, sólido, inestable. Mi país es republicano, aristocrático, perpetuo. Mi país es cuna, tumba, lecho nupcial. Mi país es indio, blanco, mestizo. Mi país es dorado, opaco, luminoso. Mi país es negro, amarillo, cobrizo. Mi país es amable, hosco, indiferente. Mi país es azúcar, tungsteno, algodón. Mi país es plata, nieve y arena. Mi país es rudo y delicado, débil y vigoroso, angelical y demoníaco. Mi país es torpe y perfecto. Mi país es enorme y pequeño. Mi país es claro y oscuro. Mi país es cierto e ilusorio. Mi país es agresivo y pacífico. Mi país es campaña, mi país es torre, mi país es isla, mi país es arca, mi país es luto, mi país es escándalo, mi país es desesperación, es crisis, escuela, redención, ímpetu, crimen y lumbre, choque, cataclismo y llaga, renunciación y aurora y gloria, fracaso y olvido. Mi país es tuyo, mi país es mío, mi país es de todos, mi país es de nadie, no nos pertenece, es nuestro, nos lo quitan. Tómalo, átalo, estréchalo contra tu pecho, clávatelo como un puñal que te devore, hazlo sufrir, castígalo y bésalo en la frente, como a un hijo, como a un padre, como a alguien cansado que acaba de nacer, porque mi país es simple, pura e infinitamente es. Y el amor canta y llora. Ahora lo comprendo cuando ha alcanzado lo imposible. Bien, ese es el poema Todo esto es mi país, repito, de la autoría de Sebastián Salazar Bonti. Y para empezar, podríamos decir que el poema, lo habrán podido percibir, está compuesto de un encadenamiento de imágenes que se enlazan una tras otra, como si se tratase de un montaje cinematográfico, ¿no? Y los lectores asistimos a versos que se suceden rápidamente sin pausa, ustedes la habrán notado en la lectura, y ahí creo que esa técnica le sirve como para revelar una situación bastante problemática del Perú. Y digo problemática porque ciertamente parece ser que el poema se ubica en un punto de tensión que no logra resolverse. O sea, me voy a explicar. El enunciador lírico oscila entre expresiones de afecto y devoción a su país y expresiones de desconcierto y desencanto. Según una de las primeras partes dice, por ejemplo, mi país es un lecho de espinas, de caricias, de fieras. Y en otro pasaje dice, mi país es amable, hosco, diferente. Y creo que todas estas expresiones dejan un poco de sinsabor al lector, pero un sinsabor en el sentido que lo deja con una contrariedad. Es como si el sentido no lograra cerrar del todo, o fuera incompleto, o simplemente hubiera una ruptura en la conexión lógica. ¿Cómo puede ser un país amable y hosco al mismo tiempo, verdad? O sea, es evidente cómo se articulan términos tan contradictorios para transmitir la imagen de la nación. Desde mi punto de vista, creo que para Sebastián Salazar Bondy no alcanza con ofrecer una sola perspectiva del país. Hace falta más bien insistir en las paradojas que caracterizan nuestra identidad. Y de esa manera se renuncia a toda síntesis pacificadora y más bien se apuesta por mostrar los antagonismos que están presentes desde los orígenes de la historia. Y creo que ese es uno de los mayores méritos que tiene este poema de Sebastián Salazar Bond, que es la de plantear directamente a la mirada del lector esta serie de contradicciones. Tal vez por ese motivo el principal recurso retórico de todo esto en mi país es la antítesis, ¿no? Recordarán que la antítesis es esta figura que consiste en contraponer conceptos, obviamente de significados opuestos, y todos ellos confluyen en un mismo cuerpo textual, en este caso un poema.
Y la idea de emplear la antítesis aquí en todo este mi país, así como en cualquier otro poema, pero particularmente aquí, es la de expresar tensiones, ¿no? Que no pueden ser verbalizadas sino es a través de disonancias, o sea, a través de contrariedades. Y si nos ponemos a pensar a fondo, o sea, no es muchas veces el contrasentido lo que define nuestra percepción del país. La identidad nacional no es acaso atravesada de orgullos y desilusiones, ¿no? De felicidades, de desdichas, de entusiasmo, de apatías. Creo que desde ese lugar de indeterminación radical, por decirlo de algún modo, el poema plantea que no se puede construir una imagen homogénea y estable del país. O sea, por el contrario, lo que se aprecia y con gran contundencia es la imagen de una totalidad contradictoria, para tomar préstamo el término de Antonio Cornejo Polar. Y esto no debería entenderse como una muestra de desdén, todo lo contrario. Incluso yendo un poco más allá, quizá lo que se está proponiendo dentro del poema es que para amar al Perú es necesario hacer primero un reconocimiento crítico, tanto de sus logros como de sus fallas, de sus virtudes como de sus inconsistencias, y desde ahí más bien construir una visión más realista. Por eso pienso que aquí el sentido de pertenencia no se rompe estrepitosamente como en otros videos que hemos visto de otros ciclos anteriores. Y lo que sucede con el sentido de pertenencia es que aquí adquiere contornos conflictivos, diría, que por cierto luego son sometidos a un razonamiento muy profundo, ¿no? Y lo que se obtiene a partir de ahí es que la patria es un lugar tan íntimo y entrañable, así como ajeno y desconcertante, ¿no? Como muestra, hay unos versos que dice: mi país es la generosa mesa de mi casa y los rostros familiares donde contemplo la marea incansable de mi dicha. Al lado de otro verso, por ejemplo, que dice: mi país es el trabajo, la fatiga, la enfermedad, la locura. Noten ustedes cómo es que la operación retórica que efectúa Sebastián Salazar Bondy consiste en proponer frases con una semántica muy distintas unas a otras, ¿no? Y lo que hace al mismo tiempo es, de alguna manera, impactar decididamente sobre las emociones que uno tiene como lector, ¿no? Y vean, con lo expuesto hasta ahora, debe quedar claro que todo esto en mi país, o sea, se desliga de todas las representaciones sublimadas de la nación, pero no por ello deja de sugerir la posibilidad de una integración colectiva. O sea, de hecho, en los versos finales leemos, voy a hacer voy a enfocar este verso, ¿no? Eso, ¿no? Mi país es tuyo, mi país es mío, mi país es de todos, ¿no? No los, dices, nuestro, no nos pertenece, más adelante dice, no nos pertenece, ¿no? Pero por ahora me gustaría centrar la atención en esto de que mi país es tuyo, mi país es mío, mi país es de todos. En esa exclamación se interpela al lector, ¿no? Directamente para hacerlo partícipe de esa imagen de nación que se está dando a conocer en el poema. Y lo llamativo es que luego se agrega, como para añadir contrariedad, esto último que les decía, ¿no? Que mi país es de nadie, no nos pertenece, es nuestro, nos lo quitan, tómalo, átalo, estréchalo contra tu pecho, clávatelo como un puñal. Y creo que Sebastián Salazar Bondy pone en escena a una voz que colapsa cuando intenta fraguar un sentido equilibrado a sus ideas. Yo creo que uno de los aspectos más relevantes del poema tiene que ver con esa voz que no logra expresar oraciones concatenadas de manera lógica en el sentido de ser coherente con una sola emoción. Salazar Bondy, por el contrario, lo que hace es transmitir numerosas emociones, transmitir numerosos adjetivos que muchas veces se contraponen. Y es esa voz que no logra decidirse por un derrotero en particular. Uno podría aventurar ciertas hipótesis para saber por qué es que esta voz tiene ese registro tan diverso.
De repente es la crisis coyuntural en la que está inmerso el sujeto, de repente la que se filtra en el propio discurso y lo enajena con violencia incluso, ¿no? Es como si los fenómenos sociales que registra a lo largo del poema, o sea, el hambre, la miseria, la desigualdad, irrumpiera en la escritura poética para poner de manifiesto la imposibilidad de ser perfectamente coherentes cuando se habla del Perú. Porque en el fondo creo que eso es lo que se juega con el campo figurativo de la antítesis en ese poema de Sebastián Salazar Bondis, la imposibilidad de cerrar el sentido coherente. Es decir, que para poder elevar un canto a la nación, no hace falta ser congruentes con un conjunto de temas, de significados, sino más bien asumir, reconocer las contrariedades transversales a la identidad nacional. Creo que ese es uno de los mayores logros de Salazar Bondi en este poema. Y solo para culminar, creo que sería interesante establecer una comparación entre este poema y en general con la ensayística de Sebastián Salazar Bondi, ¿no? Recordemos que Sebastián Salazar Bondi tiene un proyecto, ¿no? Como le decía Alejandro Susti, proyecto de escritura, en la que el plano, por ejemplo, de la poesía ocupa una arista, el periodismo otro, todo, pero en general es una visión orgánica e integral. Hay varios puntos de contacto. Y acaso el más relevante sea el afán por no ser complaciente, ¿no? Con esas narrativas nacionalistas. Recordemos que, por ejemplo, en Lima lo Horrible se hablaba, o se criticaba una visión de apego a la Arcadia colonial, por ejemplo. Y en esa parte creo que sutilmente se realiza una crítica hacia todos aquellos cantos celebratorios o armónicos o que pretenden hacer una síntesis pacificadora, ¿no? De las múltiples corrientes y comunidades que hay dentro de la nación. Creo que lo que más bien se coloca en primer plano es la contradicción en carne viva, y eso es precisamente lo que viene a desarrollar la antítesis. En ese sentido, yo creo que Sebastián Salazar Bondi desarticula todo mito patriótico, ¿no? Todos esos grandes relatos, esas mitologías de sentido coherente que se intenta establecer para referirnos al Perú. Entonces, considero que el proyecto de Sebastián Salazar Bondi se propone, entre otras cosas, descolocar esos consensos dominantes que existen, y lo hace para hacer emerger una mirada más crítica. Creo que el principal vehículo para su crítica es precisamente la maniobra sobre el lenguaje y particularmente con el apoyo de la antítesis, la que viene a quebrantar todo sentido, toda coherencia. Ese me parece uno de los recursos más potentes en todo este país. Bueno, este ha sido el segundo video del siglo de Poesía y Nación. Espero haber brindado algunos aportes que susciten interés y que al mismo tiempo haga un llamado a seguir profundizando en este campo. Por el momento me despido en nombre de la Biblioteca Mario Vargas Llosa de la Casa de la Literatura Peruana. Hasta luego.